Buenas tardes, querido estudiante. ¿Estás preocupado por triunfar tus estudios universitarios? ¿Sientes mucha presión porque tienes mucha asignatura a estudiar, un montón de lecciones a repasar, analizar y sintetizar? ¿Te sientes aburrido a causa de la situación actual provocada por el coronavirus? ¿Y siempre buscas cómo triunfar tus estudios? Entonces, para salir de esta situación, existen técnicas de estudio que facilitan el aprendizaje, cuyo objetivo es entender mejor, aprender fácilmente, recordar bien, adquirir vocabulario y ahorrar tiempo, ¿no? Estas técnicas facilitan los estudios, como lo acabamos de decir, sobre todo los que la mayoría de los estudiantes les consideran como un poco complicados, de la literatura, la gramática, la fonética, la lingüística, la historia, la traducción y muchas otras asignaturas para poder conseguir sacar buenas notas y también conseguir el objetivo principal, que es el éxito académico. Entonces, estas técnicas de estudio que acabamos de decir que ayudan al estudiante a facilitar los estudios, aumentan también la comprensión de los estudios y reducen el grado de presión a la hora de estudiar. Existen muchas técnicas: la tabla recapitulativa, el subrayado, el resumen, el esquema, el mapa conceptual y muchas otras técnicas que ya podemos usar a la hora de estudiar. La técnica del subrayado ¿qué es esta técnica? Consiste en destacar o resaltar lo más relevante de un tema, que permite el análisis de un texto y poder sintetizarlo a continuación. Pues para poder usarla podemos usar diferentes formas para subrayar, colocando rayas, llaves, signos, diferentes signos o símbolos. Cada uno puede usar la forma que le guste, ¿no? Pues hemos dicho que esta técnica facilita el aprendizaje y que permite repasar mucha asignatura en poco tiempo para poder conseguir la asimilación y memorización de muchas informaciones y conseguir al final usar las técnicas de manera correcta, esta técnica del subrayado de manera correcta para facilitar los estudios. Vamos a aplicar esta técnica sobre un texto que he elegido antes. Antes de empezar, quería decir que esta técnica tiene ventajas, pero también puedo daros, recomendaciones o lo que hay que evitar para utilizar esta técnica, ¿no? Tenemos, a la hora de subrayar, hay que evitar primero subrayar en la primera lectura. Esta técnica podemos usarla a partir de la segunda o la tercera lectura que consideramos reflexiva, profunda. Subrayamos también
párrafo por párrafo para poder usar esta técnica de manera correcta. Además, solo se subraya palabras o frases que se consideran claves. En su mayoría son sustantivos. Nunca subrayamos pronombres, adverbios, preposiciones, artículos o adjetivos, ¿no? Hemos dicho que esta técnica, además de facilitar el estudio, también ayuda a fijar la atención y para poder identificar a continuación las ideas principales. Entonces, tenemos aquí un texto y vamos a aplicar juntos esta técnica, ¿no? Después de leer el texto tantas veces, subrayamos, hemos dicho, palabras o frases que sean claves, párrafo por párrafo, y subrayamos lo mínimo necesario, usando cada uno la forma que le guste, ¿no? Podemos también subrayar términos desconocidos o difíciles de entender y buscar luego su significado en el diccionario, etc. Aquí voy a utilizar muchas formas para subrayar. Tenemos aquí he elegido el rojo para subrayar las ideas principales. Fíjense bien, aquí esta técnica, lo que he subrayado, entre los tipos del subrayado que conocemos, se llama el subrayado lineal. El subrayado lineal es cuando trazamos una línea, como la que ya podéis ver, una línea o bien recta, doble, discontinua, depende, para identificar palabras o ideas, usando diferentes colores. Por ejemplo, aquí he utilizado el rojo para subrayar las ideas principales y el amarillo para subrayar las ideas o informaciones de menos importancia. El rojo para las ideas principales en una línea recta y una línea discontinua con el color amarillo para las ideas secundarias. Y es lo que llamamos el subrayado lineal. Luego tenemos otro tipo de subrayado que es el subrayado estructurado. ¿En qué consiste este tipo de subrayado? El subrayado estructurado consiste en subrayar la estructura del texto. Siempre lo marcamos al margen, escribiendo también palabras clave, usar números, signos, al margen izquierdo. O, veis aquí, el texto que tengo, el primer párrafo habla del origen de los Borbones en España, el segundo habla del periodo, ¿no? Es lo que llamamos el subrayado estructurado. Habla de la forma o la estructura, la organización del texto. Aquí también uso la misma técnica del subrayado estructurado, es que he dividido las ideas, depende de la forma del texto, y luego lo he marcado como una forma o una formulación correcta y completa del texto.
Existe también otro tipo de subrayado que es el subrayado de realce, que consiste en destacar las dudas, las interrogaciones, usando signos, palabras. Generalmente se coloca al margen o al lado derecho para buscar lo que significan los términos o que ignoramos su significado. Por ejemplo, aquí he elegido Anju o Anju. Podemos buscar dónde existe este lugar, su localización, depende. Y al final podemos resaltar la idea principal del texto o también las ideas de cada párrafo, las ideas secundarias. Depende de que se trata de un trabajo personal, una tarea dada por el profesor, y también podemos tenerlo bajo forma de un solo párrafo, ¿no? Es todo para este video donde hemos hablado de la técnica del subrayado. Nos veremos en otro video